podamos hacerlas a un lado y que podamos estar atentos para lo que tú quieres poner hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo nos guíe a todos, en particular a mí, pero también a cada uno de mis hermanos y hermanas, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hemos estado en estas últimas semanas hablando de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, a partir del domingo en que Él entró y se le conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, cómo fue a orar al huerto de Getsemaní, cómo fue aprendido, cómo fue llevado ante el concilio de los sacerdotes y ancianos de Israel, y cómo fue sucediendo todo esto. Y el día viernes por la mañana es llevado por el concilio o el Sanedrín ante Pilato, que era el gobernador romano, para que él lo juzgara. Obviamente ellos querían la muerte del Señor y eso iban a pedir ante Pilato. Y Pilato los recibe, siendo un tiempo en el que había grandes multitudes en Jerusalén. Lo que no quería era alborotos. Y entonces lo recibe y Pilato interroga al Señor. Versículo 11 en adelante viene cómo Pilato hace un interrogatorio al Señor, y al final él no encuentra nada por qué culparlo. Diga, y nadie encontró nada, ni nadie encontrará nada. Pero pues él, al escuchar el reclamo de los judíos, de los religiosos y del pueblo de que lo crucificara, soltó a Barrabás en lugar de soltar al Señor, que era el que no tenía culpa. Barrabás sí era un sedicioso y lo más probable es que era homicida también. Y suelta a Barrabás y entrega al Señor a los soldados para que lo maltraten. Y conocemos todo esto, ya en otros años lo he hablado a detalle sobre el maltrato físico, pero si ustedes se fijan, me he estado enfocando más en lo espiritual, lo que representaba espiritualmente todo lo que estaba aconteciendo, como su clamor en el huerto de Getsemaní no era por temor al maltrato físico, sino porque él sabía que toda la carga de los pecados, el Santo de Israel iba a llevar los pecados de todos nosotros. Y cómo él llegó a tal tristeza y tal presión que sudaba grandes gotas con sangre. Entonces Pilato tomó agua, se lavó las manos y dijo: yo estoy libre. Pero ¿cuántos saben que no queda libre? Porque él tomó una decisión y él sabía que no era justo lo que estaba haciendo. Entonces no quedó libre. Él creyó que quedó libre, pero delante del Señor no. Así que los soldados desnudaron al Señor Jesús, le pusieron un manto de escarlata y lo empezaron a golpear, le pegaban con una caña, le pusieron la corona de espinas y lo golpeaban ahí en la corona y le escupían y
se burlaron, lo escarnecieron totalmente. Versículo 32 dice que ya lo llevaban para crucificarlo. Y dice que cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. En otro de los evangelios, en Juan 19, aquí se narra que nuestro Señor llevó su cruz parte del camino. Y ya después encontraron a este hombre y él cargó la cruz para que crucificaran al Señor. Y fueron hasta un lugar en arameo llamado Gólgota. La traducción del griego al castellano es de la calavera. Y antes de crucificarlo le ofrecieron al Señor vinagre y hiel. Esto se lo daban a los criminales para aminorar los dolores físicos. Era como un narcótico o una anestesia, pero Jesús no quiso tomarla. Y aquí empezamos a notar algo. Jesús sabía que era necesario que Él cargara todo el peso de los pecados de los hombres sin que su sensibilidad, valga la expresión, estuviera disminuida y sin alivio de su dolor físico también. Tenía que estar totalmente consciente y él rechazó eso. Probablemente muchos otros que eran crucificados lo tomaban para sentir menos dolor. Y Mateo narra la crucifixión muy simple. Dice, le crucificaron en el versículo 35. No da muchos más detalles. Esto ya se había profetizado. Esto de la crucifixión, así Mateo lo narra como si fuera algo muy simple, pero es algo tan profundo que el Señor nos ayude a entender un poco esto más cada vez, lo que Jesús hizo por nosotros. El Salmo 22, 18 había profetizado lo que iba a suceder en ese momento. Y dice el Salmo 22, 18 que los soldados repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y sucedió literalmente ahí. Todo lo que estaba pasando estaba profetizado. Y pues estos soldados no veían más de que un hombre ahí del cual podían obtener algo gratuito para su beneficio. Y esto representa a la humanidad que nada más está buscando algo para su beneficio personal a costa del sufrimiento de quien sea. Y sobre la cabeza de Cristo, ahí en la cruz, pusieron este título: este es Jesús, Rey de los judíos. Diga, esa es una verdad, pero también es el Rey mío. De todo aquel que en Él cree, Él es el Rey. Aún de los que no creen, un día doblarán su rodilla y dirán, Él es el Rey, pero ya no habrá oportunidad. La oportunidad es mientras estamos vivos y somos conscientes de lo que Él hizo por nosotros. Los sacerdotes se inconformaron con este título de Jesús, Rey de los judíos. Y aquí en Mateo nada más dice así, pero en el Evangelio de Juan capítulo 19 dice que estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que nadie dijera, ¿qué dice? No entiendo. Todos los que estaban ahí o sabían hebreo
o griego o latín. Y sabían lo que decía ahí sobre la cabeza del Señor. Así que esa es una verdad que quedó desde entonces para que todos pudieran verla. El santo, versículo 38, el puro, el glorioso Hijo de Dios fue crucificado en medio de dos ladrones, uno a cada lado. Fue también predicho por Isaías aproximadamente 700 años antes, Isaías 53:2, que sería contado con los transgresores. Y al principio, Mateo 27:44 dice que los dos ladrones lo injuriaban, lo insultaban, los dos. Pero uno de ellos se arrepintió y fue salvado en sus últimos momentos. Muchos toman este ejemplo como para decir, al último me arrepiento. Pero yo no encuentro en la Biblia otro caso como este. Es solo un caso, no es la regla, es una excepción. Porque nadie sabe cuándo, cómo va a morir. Probablemente alguien diga, pues es hoy, pero va a ser en la mañana, mediodía o en la noche. No sabes. Nadie puede arriesgarse tanto. Bueno, este hombre se arrepintió y Lucas 23, los pasajes paralelos, dice que el Señor le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. En unas pocas horas, vas a sufrir aquí un poco, pero en unas pocas horas estarás conmigo en la gloria. Miren lo que sufrimos aquí, dijo el apóstol Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con las glorias venideras. Eso era lo que el Señor le dijo a este hombre que había sido un malhechor, pero se arrepintió. No hay pecador que el Señor no pueda perdonar si se arrepiente y le pide a Él que lo perdone y que confíe en Él. Así que ahí estaba Jesús ya crucificado y vemos en la cruz el gran amor de Dios por cada uno de nosotros, por todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El que no pueda o no quiera ver el amor de Dios de esa manera que nos haga doblarnos, que nuestro orgullo se doble como el acero hace ante altas temperaturas, es porque tiene un corazón endurecido y no quiere arrepentirse. Prefiere su vida que tener vida eterna. Su vida hoy que tener vida en la eternidad con el Señor. Así que la cruz revela el gran amor de Dios, pero también revela la depravación del hombre. Porque ahí Jesús clavado, que siempre hizo bienes, que sanó enfermos, que resucitó muertos, que ayudó a todo el que se acercaba, el que aceptó a los peores pecadores. Ahora dice en los versículos 39 al 40 que los que pasaban, porque era un lugar de mucho tráfico de personas, se detenían para escarnecer a Jesús, para burlarse, injuriar y maldecir al Señor, cuando Él estaba muriendo por nosotros. Y le decían lo que Él había dicho, le recordaban, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, a ver, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Diga, siempre pidiendo señales los judíos.
Los griegos, sabiduría, y los judíos, señales. Y vemos la gran depravación del hombre. Viéndolo sufrir, todavía se burlaban de él. A ver, bájate. No que muy. Digo, perdón por la expresión, pero no que tú eres el Hijo de Dios, no que tú destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar. Ellos eran, queremos ver y creemos, pero no iban a creer ni viendo. Está claro que no creen. Pero qué bueno que Jesús se quedó ahí arriba. Por eso creemos nosotros, porque Él murió por nuestros pecados. Si no moría por nuestros pecados, no podríamos ser perdonados. Y los principales sacerdotes que estaban ahí querían atestiguar que Él muriera, junto con los escribas y los ancianos. También lo ofendían todavía ahí y le gritaban: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Estaban felices diciendo: hemos triunfado. Y se burlaban de él. Mira, esto es algo muy especial que debemos considerar. Él no se salvó porque podía salvarse, porque vino a salvarnos a nosotros los pecadores, hermanos. No vino a salvarse Él o a engrandecerse en esa primer venida. Y quiero centrarme de aquí en el versículo 45 en adelante. Hice una narrativa muy rápida de lo anterior. ¿Saben por qué el Señor clamaba tanto en el huerto de Getsemaní? ¿Y por qué estaba tan angustiado? ¿Y por qué sudaba grandes gotas de sudor con sangre? Porque venía este momento, hermanos. Ahí la Biblia tiene un título en esta parte, a partir del versículo 45, que dice que hubo 3 horas de tinieblas sobre la tierra. 3 horas. Dice el versículo 45 que desde la hora sexta, o sea, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, de 12 del día a 3 de la tarde. Todos los padecimientos y humillaciones que soportó de los hombres ahora eran poca cosa o nada en comparación a lo que estaba por venir sobre él. Ahora, esto no exime a los hombres, a la humanidad, del maltrato que le hicimos, del rechazo que le hicimos. Y digo le hicimos porque los que pecamos fuimos causa de ese maltrato. Así que no decimos: ay, qué bueno que yo no viví hace 2000 años. No, pero qué tal pecamos aquí y ahora. Entonces, todos esos padecimientos que a veces es en lo que más nos enfocamos, sí son graves y son terribles. Nadie de nosotros lo aguantaría. Pero lo que estaba por venir era algo que hacía que lo otro ni se viera. Opacó todos los padecimientos físicos. 3 horas duró
este tiempo de oscuridad, no solo en lo natural, sino espiritualmente hablando. Fue en este tiempo que Jesús llevó toda la maldición de nuestros pecados, hermanos. Mira, ¿cuál es el castigo eterno para los que nunca se han arrepentido, ni quieren arrepentirse, ni se van a arrepentir? El lago de fuego que arde con azufre, donde el gusano no muere, donde no hay agua. ¿Se acuerdan de aquel rico? Tengo sed, dile que moje el dedo a Lázaro y me ponga una gotita de agua. Donde no hay nadie con quien te puedas comunicar ni quejarte. Una soledad impresionante, una oscuridad impresionante. Todo eso vino sobre el Señor. La maldición de nuestros pecados. La Escritura dice: maldito es aquel que es colgado en un madero. Lo que nosotros merecíamos, todo eso estaba cayendo, todo ese castigo de parte de Dios el Padre, no de los hombres, de parte de Dios el Padre, estaba siendo derramado sobre su Hijo amado. La ira de Dios fue puesta sobre Él por todas nuestras transgresiones. Creo que son cosas que debemos meditar un poco más, hermanos. Y si vemos la película de La Pasión y vemos cómo vuelan los pedazos de carne y se nos hace, mucha gente dice: no aguanto ver eso. Y no es nada comparado con lo que estaba sucediendo en estas 3 horas. 3 horas de la ira de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que nosotros lo podemos razonar y medio entender un poquito, pero en su magnitud no lo podemos entender. Así como su sufrimiento en el huerto de Getsemaní, el que nunca cometió pecado, saber que todos esos pecados iban a ser cargados sobre él. Que no lo podemos entender en su plenitud. Tampoco esto a mí, yo no sé, probablemente tú digas: yo no tengo problema, lo entiendo perfectamente. Yo le digo: Señor, ayúdame. Porque mira, si entendemos un poco más esto, te aseguro que seríamos cristianos muy diferentes. Cambiaríamos mucho nuestra manera de pensar y de vivir, obviamente. De servir y glorificar y enaltecer el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Mira, aquí no lo vamos a poder entender lo que significó para Jesús satisfacer todas las demandas de Dios contra el pecado. A veces leemos Romanos 6:23 y decimos: la paga del pecado es la muerte. Pero es una frase que, como tal, es una frase que puede impactar. Pero si profundizamos un poco más también, ¿qué significa muerte? Separación total de Dios por toda la eternidad. El castigo de Dios por nuestros pecados por toda la eternidad. Eso significa, no es tan simple. Porque morir es simple, ¿a poco no? Un choque, pum. Una caída y pum.
No estamos hablando de eso, de esa simpleza de muerte, de una muerte física que nadie nos vamos a escapar, solo que nos toca estar vivos en el rapto de la iglesia. Pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que imagínate dar satisfacción a un Dios santo que odia el pecado, que no tolera el pecado, que no puede estar en contacto con el pecado, y por tal cantidad de pecados, ahora sí que con un solo pecado nos hacemos culpables de todos los demás. Pero imagínate, el Señor sin un solo pecado tomó todos nuestros pecados. Él era el único que podía satisfacer la demanda de un Dios santo por los pecados de la humanidad. En el Antiguo Testamento sacrificaban un corderito y ponían la mano sobre él y simbólicamente se transferían los pecados, lo mataban y los pecados eran perdonados temporalmente. Pero ahora el escritor de Hebreos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, porque es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, que quita definitivamente el pecado de todo aquel que en él cree. Lo que podemos sí entender es que durante aquellas 3 horas Él pagó totalmente el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Eso significa rescate, de nuestra redención. Él expió nuestros pecados, los quitó. En 3 horas consumó la obra necesaria para la salvación del hombre que cree en Él, del ser humano que cree y confía totalmente en Él como su único Señor y Salvador, como el único mediador entre Dios el Padre y el hombre, como el único en el cual hay salvación, como dijo Pedro en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Ningún otro, ni ninguna otra, mucho menos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Nadie más. No hay otra forma, no hay otra manera. La Biblia es 100% clara en eso. No hay ambigüedad. No hay mediadores en general, en regiones, no. Hay un solo mediador que está sentado a la diestra del Padre y sigue intercediendo por nosotros, porque Él pagó, Él satisfizo la demanda del Padre por nuestros pecados. Él pagó voluntariamente por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor, hermanos? Por eso no podemos ser cristianos como los de Éfeso, tibios, o como los que se sentían ricos, los de la iglesia de la Odisea, o algo así, y que eran pobres, tibios. No podemos ser cristianos, pues está bien, de buena onda.
Entender esto nos llevaría a otro nivel de cristianismo, hermanos. A no ser tan condescendientes con el pecado, que fue lo que le costó la muerte al Señor. Esas 3 horas en particular. Cerca de la hora novena, versículo 46, o sea, cerca de las 3 de la tarde, ya habían pasado más de 2 horas, él recibiendo la ira de Dios sobre él. Pero aquí está en este versículo lo que le agitaba su corazón y lo había llevado en ese huerto a estar turbado. Ahí decía: mi alma está afligida hasta la muerte. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, y subrayo esto, a gran voz. Después de haber pasado toda la noche pues ya era viernes prácticamente, porque ya habían tenido la cena y había entrado al huerto, salido del huerto. Toda la noche del jueves para viernes, maltratado y ahí sin dormir. Y después de haber sido maltratado por los soldados romanos y cargado la cruz, estaba literalmente en sus fuerzas en cero. Pero dice que a gran voz clamó. Yo he visto enfermos que poco a poco se van debilitando tanto que cuando hablan ya no les escuchas, te tienes que acercar para escucharlos. Que pierden su fuerza, su vigor, pero Jesús no perdió su vigor. Dice que Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, le estaba clamando al Padre, ¿por qué me has desamparado? En otros de los evangelios dice: ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado aquí solo? Pero él sabía que eso iba a suceder. Pero eso era lo que más afectaba a Jesús. En toda la eternidad no podemos saber cuánto es desde la eternidad hasta este día en que Jesús estaba en la cruz. Millones de años, miles de millones de años, nadie sabe ni puede calcular la eternidad. Siempre unidos como deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nunca, ni por un instante, había habido una separación. Absolutamente nunca. Y aquí encontramos 3 horas. Y hay un clamor: ¿por qué me has dejado? No era un reclamo. Él en la deidad sabían lo que iba a suceder. ¿Por qué me has desamparado? Y la respuesta es: porque tú eres santo, Señor. Tú no puedes estar donde hay pecado. Por eso tenía que ser un hombre y Dios también, el Hijo. Imagínate lo que representa eso, o sea, que el Dios el Hijo, que también es santo, lo ha sido siempre, tenía esa carga de todos los pecados. Físicamente la gente a veces dice: mi columna no funciona, no puedo caminar, no puedo mover el cuello, tengo úlceras, tengo
azúcar en la sangre, me tienen que hacer hemodiálisis, me dan infartos a cada rato del corazón, infartos cerebrales, estoy muy mal, muy mal, muy mal, me duele todo, estoy mal. No es nada comparable, nada absolutamente comparable. El Salmo 22 tiene muchas citas mesiánicas, pero el versículo 3 dice el Salmo 22: tú eres santo y tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. Por eso el Padre no podía estar ahí, lo dejó cargar con toda la ira por nuestros pecados. 3 horas, hermanos. Y podemos decir, fue poquito, no si dimensionamos lo que estaba pasando. Fue muchísimo tiempo. Y como Dios es santo y es justo, no podía pasar por alto el pecado. Al contrario, el pecado siempre será castigado por nuestro Dios. Perdonado también si nos arrepentimos y confiamos en la obra redentora de Cristo Jesús. Imagínate cuando vemos que la gente rechaza a Jesús. Ahora, nosotros no podemos forzarlos a nada, pero sí entendemos que ese rechazo los va a llevar a una eternidad terrible. El Señor no va a pasar por alto el pecado nunca. Aunque muchos digan Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, pues sí, es amor, es bueno y es justo y es santo. El Señor Jesús no tenía pecado en él, pero tomó tus pecados. Larisa, tus pecados, Chayito, Chuy, Rito, y miles y miles y miles y millones. ¿Cuánto juntaríamos de nuestros pecados? Solo de los que estamos aquí. No cabrían aquí. Y más si son como los de Héctor, que son. Hermanos, hay que orar que el Señor nos permita entender más. A veces por eso hay un cristianismo muy superficial. Y muchos, yo lo digo así, le juegan al ser cristiano. Qué terrible. Es casi una burla a lo que Jesús hizo. Un menosprecio a lo que Jesús hizo. Cuando el Padre como juez vio nuestros pecados sobre nuestro sustituto, Jesucristo, sin pecado Él, pero Él nos sustituyó en la cruz. Se apartó de su Hijo amado. ¿Cuántos aquí son papás? O mamá, pues. Cuando tu hijo está muy mal, que le da una fiebre por un virus o por algo, ¿te quieres apartar de ellos? Quisieras que a ti te doliera y no a él. Y nosotros somos seres humanos muy imperfectos, con un amor, sí, pero no como el amor de Dios. Imagínate el corazón del Padre apartándose de su Hijo amadísimo.
y dejando caer sobre Él todo el pago de nuestros pecados. Si tú cometieses un delito y agarraran a tu hijo y dijeran silla eléctrica o la horca o lo que fuera, te quedarías callado y dirías, pues que lo maten a él y no a mí. Bueno, ya ahorita hay papás de todo, ¿no? Pero en lo natural es no, yo soy el culpable, mi hijo no tiene por qué pagar. Bueno, el padre sabía que el hijo no era culpable, pero se apartó de él y cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Mira, entender a Dios es nuestra meta, conocer a Dios. Pero si seguimos como vamos, no vamos a entender gran cosa. ¿Y vamos a ser cristianos? Pues sí, que hemos creído y confiamos, tenemos vida eterna, tenemos el Espíritu Santo, pero no levantamos. ¿Cuántos quieren entender más? Fue esa separación lo que hizo que Jesús, desde su corazón, clamara al Padre de esta forma tan desgarradora: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Padre se separó de él. Y mira, es tan así la humanidad, que algunos que estaban ahí, versículo 47, se burlaban. Está hablándole a Elías a ver si viene a ayudarle. Y tomaron una esponja y la empaparon en vinagre, la pusieron en una caña y le daban de beber. Y uno podría decir, se compadecieron de él. No, no. Todo lo contrario. El Salmo 69, 21 dice: esto no fue algo como un acto de compasión, sino para añadir padecimientos al Señor. ¿Cómo seremos los seres humanos? Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. ¿Te quitará la sed del vinagre? Al contrario, te la hace que sea más grave. No había nada de compasión en las personas que estaban ahí alrededor. Y hoy en día la gente ve, pero no hay compasión, no hay entendimiento de lo que estaba sucediendo. Porque fíjate lo que dice el versículo 49, que otros decían: deja, no le dé ni vinagre, vamos a ver si viene Elías a librarle. Pero Jesús no estaba esperando ayuda. Él sabía que era el momento de morir por nuestros pecados. Él solo estaba clamando a su Padre Santo. Es más, aún cuando lo clamaron, él todavía le decía al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque todavía no venían estas 3 horas de tinieblas. Pero Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y subráyale ahí otra vez: la gran voz demuestra el gran poder del Señor.
Y la expresión de que Él entregó el Espíritu hace un parteaguas, hace totalmente la diferencia entre la muerte de todos los seres humanos y la muerte de Él. Nosotros morimos porque vamos a morir, pero Él murió porque quiso morir por nosotros. En Juan capítulo 10, versículo 17 y 18 Él lo había dicho: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué hizo Él? Voluntariamente. Pero le dolió la separación del Padre. Imagínate si a nosotros nos duele la separación de nuestros seres queridos. Imagínate ese dolor del Padre y del Hijo. Y hemos hablado de Abraham cuando ibas a entregar a Isaac. Imagínate ese corazón de Abraham. Pero él es un ser humano como nosotros. Pero el Padre y el Hijo. Él puso su vida por nosotros voluntariamente. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando le pusieron el vinagre y que Él entregó su espíritu, dijo: consumado es. Y esta expresión es de suma importancia para nosotros. Significa que había terminado la obra que su Padre le había encomendado. Ya terminé. La obra de redención, de rescate, de expiación por los seres humanos ha sido terminada, ha sido completada totalmente. No podemos ni debemos agregarle algo nosotros. No, sí, ten fe en la obra de Jesucristo, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Su sacrificio, su muerte en la cruz es totalmente suficiente. Si no lo fuera, estamos perdidos. No sería perfecta. No estaría consumada la obra. Solo ese sacrificio nos libra de todo pecado. Y a partir de este momento se abría un camino para que los pecadores pudiéramos ser salvos. Nosotros todavía ni nacíamos, hace casi 2000 años que Él ya había abierto el camino. Y el camino sigue abierto, pero muchos prefieren ir por otro lado. Rechazan el camino que Jesús abrió. El creador del universo, porque eso dice Hebreos, Juan 1, todas las cosas por Él fueron hechas. Por nosotros fue hecho maldición. Las demandas de la ley que Él mismo estableció, Él las pagó, porque nadie más las podía pagar. Mira, alguien dijo una vez:
Él hizo las espinas que le pusieron en su cabeza. ¿O quién hace que nazcan los espinos con esas espinas? Él. Los clavos que traspasaron sus manos fueron hechos de los metales con los que Él creó el mundo. La madera, ¿de dónde salió? De los bosques que Él hizo que surgieran de la tierra. Qué impresionante. Qué impresionante es nuestro Salvador, hermanos. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de que le sirvamos, le adoremos, le glorifiquemos y le prediquemos. ¿Cómo vamos a predicar otra cosa? ¿Cómo vamos a predicar con ambigüedades? Él murió por nuestros pecados, porque tú y yo somos pecadores. No hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peque. Nadie puede salvarse por sí mismo. Sin Cristo nadie puede salvarse. El trono que siempre le perteneció, ahora está otra vez Él sentado en el trono. Por un pequeño tiempo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ese privilegio. Ahora está sentado en el trono por la eternidad y estaremos donde Él está. Y un día, dice Filipenses 2, se doblará ante Él toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bueno que nosotros la podemos doblar desde ahorita y la doblamos. La segunda cosa que quiero enfatizar, después de las 3 horas, lo que sucedió al morir Jesús. Aparte del perdón de nuestros pecados, versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Él entregó el Espíritu, cuando Él expiró, ese pesado velo que colgaba como una separación de las 2 principales estancias del templo, el lugar santo y el lugar santísimo, fue rasgado por una mano que nadie vio. De arriba, por eso sabemos que es el Señor, hacia abajo. Eso vino del cielo. Hasta ese entonces, aquel velo impedía que cualquier persona entrara al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Solo una persona, una vez al año, el sumo sacerdote, y con sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Con sangre ajena, Jesús entró al lugar santísimo celestial con su sangre. No con sangre de un corderito, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20, nos dice que el velo representaba el cuerpo de Jesús. La rasgadura fue producto de la entrega de su cuerpo para ser
maltratado y cargar el pecado y su muerte. Por eso Hebreos 10:19 dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo. Y lo último que dice ahí, ese versículo 20, dice, es decir, esto es su carne. Cuando Él fue colgado ahí y entregó el Espíritu, el velo se rasgó porque su cuerpo fue rasgado también. ¿Qué tanto usamos la libertad que tenemos para entrar a la presencia del Señor? Yo hoy le pido perdón al Señor, hermanos. Preferimos entrar a muchos otros lugares que entrar a la presencia de Dios. Hoy en día el más, lo voy a decir con esta palabra, pero no es por el más humilde de los creyentes, porque hay ahora unos que se sienten los super creyentes. El más humilde, como tú y como yo, podemos entrar a la presencia de Dios, hermanos, para encontrar ayuda y oportuno socorro en el nombre de Jesús, por ese camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Pero ese privilegio nos fue dado a un precio elevadísimo, hermano. No crean que es gratuito. Para nosotros es gratuito, pero ¿cuánto le costó al Señor, hermanos? Hagamos a un lado lo físico. Esas 3 horas tremendas, es el tiempo más tremendo en todos los tiempos. Su nacimiento fue glorioso, pero esas 3 horas fueron terribles, de tinieblas, de manifestaciones aún de la propia tierra temblando y partiéndose las piedras. Y los sacerdotes sabían que algo había pasado. En el templo las cosas no seguían igual. El velo estaba roto. El que entrara podría ver el arca del testimonio, donde se manifestaba la gloria de Dios. Imagínate el miedo de los que podrían haber estado ahí haciendo su trabajo en el lugar santo. Pero eso costó un costo altísimo que no nos podemos ni imaginar. Y dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo los sepulcros después de la resurrección de Él, ahí me llama la atención, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Digo, solo el que no quería ver. La Biblia no nos dice qué pasó con estas personas que resucitaron, pero fue algo impactante también. Una manifestación de que algo del cielo, algo sobrenatural, algo glorioso había sucedido. Y cuando el centurión empezó a sentir las tinieblas, el terremoto, las piedras partiéndose, dice que temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente
Este era el Hijo de Dios. No era como ese ladrón, no era como ese otro ladrón, no era como nosotros. Verdaderamente era el Hijo de Dios, porque esto es algo que no había ocurrido, que no estaba registrado en la historia de la humanidad. Jesús era más que un hombre. Muchos han pretendido decir que era solo un hombre. No era como los dos que fueron colgados a su lado. Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria y honra, Señor. ¿Quién como tú? El Cordero y el León. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? El Señor nos ayuda, hermanos. Lo hemos oído tantas veces, pero qué tanto se ha clavado en nuestro corazón. Miles de personas van a ir el día viernes ahí, haciendo actos religiosos, pero sin ningún valor espiritual. Y quiero terminar diciendo que había unas mujeres muy valientes que estaban ahí. Cuando la mayoría de los hombres huyeron, las mujeres ahí estaban. Las mujeres que habían servido al Señor. Yo digo, gloria a Dios por las mujeres. Pero toda la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie.